Hola, soy Cristin Figueira, Life Coach experta en superación y transformación del ser. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, Mi Realidad, Tu Realidad, un podcast creado para mujeres exitosas, donde hablaremos a través de mi experiencia a cómo trascender ante hechos contundentes que afectaron brutalmente tu vida. Hablaremos del dolor en diferentes facetas y de cómo trascenderlo para encontrar esa felicidad, esa paz y ese amor que buscas. Para aprender a cómo ser exitosa en todas las áreas de tu vida y de cómo cambiar tus hábitos para comenzar a manifestar la vida que siempre has soñado. El día de hoy quiero hablarte de los sacrificios que creemos que hacemos para poder cumplir con nuestro propósito o con nuestras metas de vida. Quiero que entiendas el poder de la intención y sobre todo quiero que entiendas el poder de creer en ti misma y lo que significa soltar para tener. Yo también, como todos, tengo una lista de metas y de cosas que quiero lograr en mi vida, pero desde ya te digo, las metas son circulantes, no hay final. Simplemente después de alcanzar una meta te pondrás otra. Entonces, es el momento de entender que la meta no es el fin, es el camino y que no hay un fin, hay un motivo y es tu paz interior y por consiguiente tu felicidad. Esa es la verdadera meta, que no tiene fin. Yo crecí como la mayoría, aprendiendo de lo que me decían mis padres y las personas cercanas. Uf. Difícil, porque siempre son los primeros que llenan tu subconsciente de conductas limitantes. Pero no lo hacen por mal, a ellos les enseñaron así, y para ellos eso estaba bien y era lo correcto. Por ese motivo, nos enseñaron de la misma manera. Voy a entrar en contexto de uno de los ejemplos para que entiendas un poco a qué me refiero. En mi caso, mi papá decía que cuando se retirara, se mudaría a las montañas, a un pueblito que le gustaba mucho. Como yo aprendí así, entonces en mi caso yo decía que cuando me jubilara, me mudaría a vivir a una casa en la playa y disfrutaría de todos los beneficios que me traía espiritualmente vivir cerca al mar. Todo un sueño. Para mi fortuna, a mi esposo también le encanta vivir en el mar, así que él siempre había estado de acuerdo con este deseo. La cosa es que no siempre hemos estado súper felices y todo perfecto. Hemos tenido nuestras caídas. Y hace unos años tuve una de las peores experiencias de mi vida. En otro capítulo les voy a contar los detalles de ese evento. Lo cierto es que fue de esas experiencias que te derrumban, que te hacen tocar fondo de diferentes maneras. Y en mi caso, me afectó a un punto que cuando volví en sí, no había forma que pudiera ser la misma de antes. Algo en mí se quebró y se esfumó. Pero al mismo tiempo, Dios me dio la oportunidad de volver a nacer. Como les había comentado en el capítulo anterior, yo ya había despertado mi interés en el mundo del desarrollo personal. Pero fue después de esta experiencia que me dije, ya no más. Yo necesito el detalle, necesito saber específicamente qué pasa. Comencé a preguntarme, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Algo se me está escapando. Y fue allí cuando comencé a estudiar los pensamientos a profundidad, la física cuántica, la espiritualidad, porque de verdad tenía esa necesidad de entender cómo veían el mundo las personas y por qué, para poder entender por qué las personas actuaban como actuaban en las diferentes situaciones. Afortunadamente, en todo ese proceso descubrí la manifestación. Decidí volverme experta en arquitectura de identidad, porque desde mi verdad allí radica todo. Paralelamente a esto, nuestras hijas pequeñas entraron en un cuadro de A y su estado se volvió grave. Una situación que de paso nos puso como familia en 3 y 2 a decidir cambios radicales y rápidos que no teníamos ni idea de cómo ni cuándo. Solo que había que decidir ya. Volviendo al tema de la jubilación en la playa, cuando entré en todo esto de conocerme, quererme y diseñar la vida de mis sueños, entendí que el concepto de jubilación no era lo que yo de verdad quería. Me explico. Llegué a la pregunta, ¿por qué rayos debo esperar para jubilarme para vivir en mi casa soñada cerca al mar? Y fue parte de un despertar de conciencia increíble, porque como familia debíamos decidir mudarnos por la salud de las niñas. Y después del desastre que habíamos pasado, no teníamos idea de qué hacer por diferentes factores. Recuerdo que me llené de emoción cuando miré a mi esposo y le pregunté, ¿por qué simplemente no nos mudamos a vivir en una casa en la playa ya? Él se sorprendió y me miró. Se quedó en silencio por unos minutos. Luego me dijo, pues no sé, no se me ocurre nada ahorita. Y yo le dije, pues estoy pensando. Y hoy en día nada nos impide mudarnos a la costa. ¿Por qué en vez de mudarnos a otro lugar caliente, cerca, como dice el médico, que igual no conocemos, si ya vamos a hacer todo este sacrificio y gasto,
simplemente nos vamos a una casa en la playa. Hagamos que valga la pena. Busquemos un sitio en el que podamos seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, pero en el que podamos disfrutar de esos hermosos beneficios que nos da al estar en constante contacto con el mar. A las niñas les vendría súper bien el cambio de clima y a nosotros siempre nos ha gustado la idea. Hubo un silencio durante unos minutos, como de cortocircuito y de reflexión. Si hay alguien que odia los cambios espontáneos es mi esposo, porque es de esas personas que le gusta planear todo. Cuando se rompe el silencio, mi esposo me dice, bueno, pues ¿sabes qué? Sí podemos. Ahora que lo pienso, si hacemos algunos arreglos, sí podemos cumplir con ese sueño. ¿Qué más da? Ahora sí es verdad que no nos queda nada que perder. Ya lo hemos perdido todo. Sería como una forma de volver a empezar. Y wow, no puedo describir lo que sentí con su afirmación, pero fue algo que cambió mi vida. Era miedo, felicidad, indignación, amor. Es algo indescriptible que te deja agotado pero feliz. Y yo pues enseguida me puse en marcha, en poner todas mis energías de manifestación en pro de mudarnos a esa casa soñada en la playa. Y un día, luego de buscar a las niñas a la escuela, de pronto me llené de emoción otra vez. Recuerdo que tenía mucha euforia. Me bajé el carro en una tienda y le dije a la señora que atendía allí, señora, necesito comprar el llavero que usaré con las llaves de mi casa en la playa, porque esas llaves ya existen, solo deben entregármelas. Recuerdo que la señora sonrió y me dijo con entusiasmo, así será, mi hija. Cogí las llaves, mis suegros estaban en el carro y les dije, acabo de comprar las llaves de mi casa en la playa. Las tomé y las cargaba para todos lados, poniendo toda la energía en ellas. Me da risa porque, sinceramente, el comportamiento de las manifestadoras es como el de una persona que ha perdido la cordura. O sea, locas de remate. Porque actúas en base a todo eso que quieres tener y todas tus acciones se enfocan a tus metas. Y para las personas que no entienden las acciones en base a metas, porque están en su vida en automático, es cuestionable este tipo de decisiones. Pero finalmente todo se nos dio. Y sin más detalles, en menos de un mes estábamos entregando la mudanza para mudarnos a esa casa perfecta que logramos conseguir justo a 2 cuadras del mar. Hay muchos detalles que les iré contando de esta historia, porque todo alrededor de este evento fue demasiado curioso y difícil de creer para los ojos normales. Ahora viene la parte que en ese momento pensé que era un sacrificio, lo que nadie te cuenta cuando te hablan de manifestar. Cuando sacamos todas las cuentas, no teníamos en ese justo momento el capital suficiente para mudarnos de un estado a otro, pagar la compañía de mudanza, comprar los boletos, el hotel, los viáticos y todo eso que implicaba mudarse a otra ciudad en familia. Y en el caso de nosotros, mucho más después de haber perdido todo en esa experiencia que nos había dejado prácticamente en la bancarrota. Así que conversando con mi esposo para una solución y viendo todas nuestras posibilidades, decidimos vender lo último que nos quedaba, el carro, para contar al menos con el capital y así podernos mudar a donde queríamos. ¡Wow! Fue complejo tomar esa decisión porque el carro era una de nuestras metas ya cumplidas. En otro capítulo les contaré sobre eso en detalle. Pero sinceramente, era más nuestra emoción por dejar todo atrás y por comenzar esta nueva etapa que sin pensarlo, ambos dijimos sí a la idea. ¡Wow! Conseguir vender el carro en menos de 15 días fue toda una proeza. Pero soltamos nuestro deseo al universo, tomamos acción y se nos dio. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno que deseábamos, no me sentía del todo bien con el hecho de vender el carro. Cuando lo ofrecimos y la persona le gustó y decidió comprarlo, estaba casi a punto de arrepentirme. Pero el día que pensé que hacía mi mayor sacrificio, vender el carro, ese carro de agencia que en su momento me costó tanto conseguir, que era una meta ya cumplida del pasado, justo saliendo del lugar donde me entregaron el dinero de la venta, arrastrando los pies, como quien dice, me encontré de frente en una de las tiendas de una mujer que he seguido y he admirado y que para mí es un referente de constancia, superación, progreso y todo lo demás en esa línea. Me sorprendí, me dio gusto de conocer las tiendas al fin y en el momento que le señalé a mi esposo para decirle, mira, una de las tiendas de la chica que sigo en internet, adivinen, ella sale de la tienda caminando y nos queda mirando. Y mi esposo enseguida salta emocionado porque sabe lo que ella significa para mí y me dice así como que, mira, esa no es la chica, corre, ve a saludarla y a conocerla. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué?
Me acuerdo como si fuera ayer. No sabía ni qué decirle. No me lo esperaba, y menos ese día y en ese instante que me sentía tan mal. Era esa mujer que yo uso como ejemplo siempre en mis charlas de emprendimiento, mi referente. Y apenas me presenté, tuve la oportunidad de explicarle que la seguía desde el día que publicó en internet que apenas le había nacido la idea de emprender. O sea, desde que apenas tuvo la idea, el día que nació verdaderamente su negocio. Yo sentía en ella esa magia, porque a mí me había pasado antes y la entendía perfectamente. Por eso había decidido seguirla. Y estoy orgullosa de esa decisión. Tengo casi 10 años siguiendo y viendo cómo esta mujer ha crecido para convertirse de emprendedora a empresaria internacional. Una persona que decidió compartirnos su historia desde el día 1 y que a pesar de sus defectos y altibajos, de ella hay mucho que aprender. Después de esa conversación, toda esa depresión que sentía, ese sentimiento de que hacía un sacrificio para dar el paso a la vida de mis sueños y dejar el pasado pisado, ese sentimiento que nos da y no sabemos qué es, pero que indudablemente es ese miedo al éxito que no sabemos identificar. Luego de ese encuentro, todos esos sentimientos desaparecieron. Mi cuerpo se llenó de una sensación de éxito, de emoción. Entendí que el universo se estaba alineando con mi propósito y solo quedó en mi certeza. Y pues en todas las mañanas entre mis ejercicios, siempre le digo al universo, si me ves flaquear, dame una señal de que voy en el camino correcto. Y wow, creo que es la primera vez que lo veo tan claro, tan de frente, que apenas sentí un poquito de miedo, de tristeza, el universo me paró en seco y me dijo, nada de eso, esto es por tu futuro exitoso, esto es por la vida de tus sueños. Y para demostrármelo, allí, en el mismo instante que creí que tomaba una decisión de la que me podía arrepentir, me dio a conocer a una de las personas que más admiraba. ¿Qué posibilidades había de que entre tantas tiendas que ella tiene, estuviera allí, justo en esa, en un sitio al que yo nunca había ido, que lo conocí porque ese era el sitio que le quedaba más cerca a la persona que me estaba comprando el carro? Así que aunque estaba demasiado cansada ese día, no solo celebré que pude dar el paso a la vida de mis sueños, sino que también celebré mi valentía, la confianza que mi esposo tiene en mí, y celebré la certeza de que estoy en el camino correcto, que lo estoy haciendo bien, porque el universo sí está alineado con mi propósito, que el creador sí me escucha y sobre todo que conocí a la primera persona importante y significativa de mi lista, que ya no solo es la vida de mis sueños, sino la vida que estoy viviendo hoy. Con esto quiero decirte, con mi ejemplo, que sí es posible motivarte a dar el paso hoy. Si tienes una idea, hazla. Es mejor hecha que perfecta. Y la vas mejorando con el ensayo y el error. Recuerda el dicho de Einstein, pensar que haciendo lo mismo todos los días vas a tener un resultado diferente es el verdadero significado de la locura. Así que el día para comenzar es hoy. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito por el que estoy y puedo ayudar a este mundo? ¿Qué voy a hacer hoy para avanzar a ese propósito? ¿Por qué quiero comenzar y por qué quiero hacerlo hoy? El segundo paso después de hacer el ejercicio que te di en el primer capítulo es, en ese espacio que ahora es dedicado para ti, hacerte estas preguntas todos los días. Y de ese modo vas a sembrar la intención, tu intención de ser tú en tu mejor versión. No te preocupes por las respuestas, porque estas van a ir llegando. Debes estar súper atenta a tu intuición durante el día, a las ideas de genia que te van a llegar. No descartes ninguna, todas son valiosas, por locas que parezcan. Allí encontrarás la respuesta a eso que necesitas en tu vida. Decídete a cambiar un día a la vez, una cosa a la vez. Luego lucha por mantener el cambio, pero decídete a hacer las cosas diferentes por un día. Y si te gusta, manténlo. Si no, sé flexible y mírate con compasión. No se trata de ser perfecta, se trata de ser feliz. Y si no te hace feliz, por allí no es. Cambia lo que no te gusta por otra cosa y vuelve a intentarlo hasta que consigas adaptarte a esos hábitos que te lleven a ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por estar aquí y por manifestar toda esa bonita energía junto a mí. Si te va gustando mi contenido y ya estás experimentando esos cambios fabulosos en tu vida, por favor cuéntanos tu experiencia en los comentarios para que muchas otras mujeres se animen a dar el paso que cambiará sus vidas. Si ya eres esa mujer exitosa y sientes que tienes mucho que aportar a esta hermosa comunidad, no dudes en escribirme. Así organizamos una entrevista aquí en mi canal y puedas compartirnos tu experiencia
porque siempre, siempre existirá la posibilidad de que tu realidad sea mi realidad. Si al contrario, estás pasando por un momento muy difícil en tu vida y sientes que necesitas guía para trascender todo eso por lo que estás pasando, escríbeme al privado del Instagram o al correo electrónico. Yo estoy aquí para ayudar. No tienes que pasar por esto sola. Al menos déjame escuchar. Estoy segura que juntas encontraremos una solución. En la descripción les voy a dejar el correo electrónico y las redes sociales de este podcast, donde me podrán etiquetar y juntas podremos compartir con el mundo este hermoso proceso de descubrir a esa mujer exitosa que ya existe dentro de ti. Soy Cristin Figueira, tu life coach experta en superación y transformación del ser, y quiero decirte que esta tu servidora no te conoce, pero ya siente que te quiere. Te deseo lo mejor desde mi lado del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo.